en este caso, pues, caso de las madres. Es una oportunidad que vamos a hablar un tema más, una predicación más con respecto a esto, de lo que es las funciones de las madres. Pero el tema, vamos a darlo el tema de otro momento. Vamos a hablar en el capítulo número 11 del libro de los Hebreos, capítulo número 11. Vamos a leer en el versículo número 23. Hebreos 11, 23. Nos dice la palabra en Hebreos 11, 23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, dice el verso 27, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expiación de la sangre, para que destruyera al primogénito y no les tocare a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, y fueron ahogados. Voy a leer una vez más el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, hecho ya grande, rehusó, verso 24, llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo viendo al invisible. Vamos a hacer una oración, hermanos. Dios les bendiga, Chávez, Dios les bendiga. Vamos a hablar en esta ocasión. Déjenme a un ladito el pastel ahí y ahí me apartan un pedacito. Y vamos a dedicarnos a lo que es la predicación. En esta ocasión vamos a hablar del tema la madre heroína que por la fe salvó de la muerte a su hijo. La madre heroína que por la fe salvó de la muerte a su hijo. No olvidemos el trasfondo de esto que estamos hablando. En la mañana hacíamos ver en el capítulo número 2 del libro de Éxodo de
la situación en la que habían caído los israelitas años después que ya Moisés, más bien José, había muerto y los israelitas habían quedado atrapados dentro de una esclavitud. Cuando vino un faraón que no conocía ni respetó la memoria o el pacto que se había hecho antes, o la bondad que José había hecho en Egipto. Decíamos que una de las incomodidades de Faraón era que los israelitas estaban multiplicando. Dice que cuanto más cargas le ponía Faraón, más se multiplicaban las familias de los israelitas en Egipto. Este asunto les trae a Faraón la preocupación de que si Israel o los hebreos en Egipto llegaban a seguir creciendo en números, para el imperio era un peligro, en el sentido de que se podía levantar una nación y podían derrotarlos internamente y dejar de ser imperio. Y es esa la razón por la cual Faraón decide llevar a cabo pues lo que es la muerte de todos los niños en lo que era el imperio, y sobre todo los niños varones. Por ejemplo, el caso de una pareja, de un matrimonio, que decíamos que en este caso era Amram y Jocabed, que eran de la tribu de Leví. Este matrimonio ya habían tenido hijos, ya tenían por lo menos 2 hijos, me imagino, o 3, pero la Biblia nos habla de Aarón y de Miriam, que es la misma María. Estos hijos de esta pareja es un hecho nacido dentro ya de esta esclavitud, y podemos tener por lo menos una idea qué significaría el procrear hijos en medio de una esclavitud cruel como fue la de Faraón para con los israelitas. Era una cosa terrible, era a la verdad de una situación despiadada, por el hecho de que la esclavitud, o sea, las personas que estaban en esa condición de esclavos, ellos perdían todos los derechos. Ellos sencillamente pasaban a ser un objeto de su opresor, nada más. Y es una verdad que los que esclavizaban le sacaban el jugo. Probablemente todas esas que le llaman las torres, las pirámides de Egipto, no dice la Biblia, ¿verdad?, que fueron construidas por los esclavos israelíes, pero probablemente es porque se dedicaban a hacer ciudades, a hacer construcciones. Esa era la parte en la cual los consumían a los esclavos en este caso. Pero estaba diciendo que tengamos un poquito de imaginación qué sería para familias estar procreando hijos, el saber que cada hijo era candidato para la desgracia de lo que era el yugo del esclavizador. Sin duda, en este caso, ya esta pareja, como decíamos, habían
ya quedádose como quietos, decir, bueno, no nos conviene el seguir procreando hijos. Pero lo que leíamos en el caso del capítulo número 2 de el Éxodo, en esta Biblia, nos habla de que ellos tuvieron un hijo más. Y en este sentido, pues estamos hablando de Moisés. Eso es lo que podemos leerlo de nuevo, porque después vamos a, por ejemplo, acá lo dice, un varón, dice en el versículo número 1 del capítulo 2 del Éxodo, un varón de la familia de Leví, dice, fue y tomó mujer. Aquí pues está hablando del inicio de este matrimonio. No está hablando ya de que ya tenían hijos, pero dice que la que concibió, dice, dio a luz un hijo, es decir, otro hijo. Y viéndole hermoso, le tuvo, lo protegió, dice, por 3 meses. ¿Por qué lo protegió por 3 meses? Lo protegió porque la orden de Faraón para que no se multiplicaran los judíos y preservar el imperio, según él, era que había que matarlos a todos. Había que destruir a todos los niñitos, los bebés que iban naciendo. Habían que, primeramente le dijo a las parteras que los ahorcaran antes de que, al momento de salir, pero no le salió por ahí a Faraón, y entonces dio el decreto que había que echarlo al río. Pero es interesante que en este caso, hermanos, vamos a ir como redescubriendo y rescatando de qué manera es que se puede dibujar el panorama en estas condiciones. Pues para ir resumiendo, lo que sucede acá es que nos habla de Jocabed. Claro que eso, el nombre de Jocabed decíamos que está en el capítulo 6 de Éxodo, versículo 20, donde se describen los nombres de estos esposos. Pero que vamos a ver en este caso, el drama no era una cosa sencilla. El drama era espantoso. ¿Por qué era espantoso? Porque en primer lugar era muerte. ¿Y cómo se sentiría esta pareja o estos esposos para poder dar una salida o proteger sobre todo a este bebé que ha nacido en estas condiciones de un decreto diabólico de muerte sobre todo bebé que naciera? Es una situación para este matrimonio difícil, angustiosos. Pero ahí leíamos que por 3 meses ellos estuvieron luchando, cubriendo, protegiéndolo, cubriéndolo de que no fuera descubierto. Pero cuando ya llega el momento de que ya no se podía y había que echar a andar algunos otros elementos como estrategias, y lo que veíamos en el estudio pasado es que por último Jocabed lo que hizo fue hacer una arquita o una barquita de junco, sin duda, y la preparó, la calafateó, y esa fue la manera última que ella echa a andar para proteger a ese bebé. Y en verdad vemos ahí que sucedió algo maravilloso, y es que todo el plan de Jocabed fue efectivo, fue algo que funcionó, porque luego el niño fue tomado por la princesa de Egipto, luego de haber sido
destetado probablemente de su mamá, que fue la nodriza, fue llevado al palacio. Y llevado al palacio, pues fue educado. Moisés fue un hombre que se le dio toda la cultura y todos los estudios habidos y por haber de lo que en ese entonces era el imperio de Faraón o de Egipto. Esto es interesante porque pues vemos que hay una victoria para esta madre. Hay algo que es importante verlo, pero lo más importante que vamos a echar a andar acá y que vamos a ir redescubriendo es que uno se pregunta, ¿cómo pudo darse esto? ¿Cómo fue posible que en medio de un decreto que nada menos era el imperio de este entonces, y decíamos que el violar un decreto de esto era sencillamente la muerte? Pero aparte de eso, ¿cómo es que en medio de toda esa dificultad, esa estrechez, esa angustia, ese deseo de cuidar, de proteger y que no fuera muerto el bebé, cómo es que hay una victoria de esta madre para con este hijo? ¿Cómo es que se logra? Y eso es a lo que vamos en esta ocasión. El punto es cómo lo logró. Pues una de lo fundamental que vemos acá es que esta mujer logró, por supuesto, hermanos, en conjunto con su esposo y también con sus hijos, porque ahí vemos involucrado a María, que sin duda era ya una muchacha grande o una muchacha ya mayor, que ahí se ve involucrada. Pero decimos, vamos a ver cómo es que esta madre logra esta victoria. La manera como logra esta victoria es, hermanos, en primer lugar, es que esta mujer echó mano a la fe. Por eso es que leíamos allá y insistíamos en los versículos 27 en adelante el asunto de la fe. La victoria es muy fundamental y muy visible en este caso, y por supuesto de mucha inspiración ver que se pudo sobresaltar todas los controles del imperio para lograr un objetivo que era guardar la vida del niño. Esto es impresionante ver que Moisés salió ileso y decíamos, y lo vemos allá en la cúspide. Pero eso fue el efecto, eso fue el implementar la fe. Eso fue lo que permitió para Moisés que sus padres y que su madre en particular era una mujer de fe. Era una mujer, era una madre que sabía que el Dios a quien ella honraba era un Dios poderoso, era un Dios que le daría la victoria. Y esto es importante ver esto porque, hermanos, y sobre todo esta plática, este mensaje, esta conversación de esta predicación, yo diría que iría un poco más hacia esas madres jóvenes, hacia esas madres que están empezando a procrear sus hijos. Es decir, sería como para trabajar esa parte
ese sector, ese segmento de mujeres jóvenes que están procreando hijos y que, aun cuando el trasfondo muchas veces de lo que son las circunstancias siempre son trasfondos diferentes, son casos diferentes. Por ejemplo, en el caso de Josabet con su hijo, el trasfondo era un decreto específicamente sobre ese niño, esos niños que nacían en ese entonces. Yo me imagino que esta pareja decía: ¿por qué? ¿Por qué tuvimos este niño? Pero si este niño se vino probablemente sin buscarlo, fue algo que se dio, es la voluntad de Dios. Es decir, pensemos que, por supuesto, tal vez no fue un descuido porque ya tenían 2 hijos, y querer tener más hijos en la condición de esclavitud no era muy viable, ¿verdad? No era muy eso sabio. Pero supongamos que fue eso, pero ahí viene ese fundamento que es lo que le da la victoria a esta madre. Y estaríamos viendo que ella dice: bueno, si ya tenemos este bebé, esta es la voluntad de Dios. Esto es Dios el que lo ha dado. Es Dios, y por lo tanto la circunstancia y la amenaza de muerte para este pequeño es enorme, porque el enemigo nada menos es el mero faraón. El objetivo de ataque de faraón no es para un país, es para estos niños, y en particular para este bebé hermoso, decía Jocabet. Es para ellos. Entonces, pero hay algo importante, decía, déjeme imaginar, hay algo importante. Esto no es una casualidad, esto es un regalo de Dios, porque esos son los hijos, hermano. Los hijos, dijo Jacob cuando le preguntó a Esaú: ¿quiénes son esos? Son mis hijos que Dios me ha regalado. Es decir, los hijos es una bendición, es un patrimonio, hermanos, maravilloso que Dios nos concede. Y esa es la mentalidad, sin duda, de esta madre valiente, como decíamos a manera de tema, ¿verdad? Hablábamos de la madre heroína que salva la vida de su hijo por medio de la fe. Es decir, eso es lo que ella implementa, la fe. Ella dijo: este niño no es casualidad, este niño es el regalo de Dios. Dios tiene propósito para este niño, y yo tomo por la fe la victoria. Yo voy a salir adelante en esta batalla. Yo sé que Dios me permitirá ver coronada esta importante victoria. Esta fase la voy a pasar, y eso es lo que se tiene que hacer, en particular para las mujeres jóvenes, las que están iniciando, hermanos, sus matrimonios, que van a ser madres, que van a procrear hijos. Es importante que, y si ya tienes esos pequeños, eso no es una casualidad, eso no es una cosa que por ahí apareció y que no lo queríamos. Aquí nada sucede si no es la casualidad, si no es el propósito de Dios. Entonces, la situación, como decía hace un momento, no es la situación que le sucedió a esta pareja en Egipto. La situación de ahora es otra. Nosotros sabemos que en este caso lo que hay dentro de los países, hermanos, es una situación bastante, yo diría también tenebrosa, difícil. Por ejemplo, las culturas, cómo han venido cambiando, no para lo bueno, sino para lo malo, a tal grado que ahora tenemos una sociedad casi generalizada en todo el mundo, porque este mensaje es un consejo para todas las madres de todo el mundo, y dirigido sobre todo para esas mujeres jóvenes que están empezando a procrear hijos.
En este caso, las condiciones que hay en este mundo, hermanos, pudiesen ser todavía terribles y peores que las que le tocó pasar a los padres de Moisés. ¿Por qué? Porque hay una amenaza, hay una influencia para los hijos, para la gente joven ahora, una influencia diabólica. Hay los valores, los antivalores que hay en este mundo son los que prevalecen. Hay una frivolidad, hay una sociedad humanista, hay un caos en los valores y en los principios. ¿Qué es lo que se puede esperar de esos pequeños que están ahorita empezando a levantar vida, empezando a medio incorporarse a la realidad de este mundo? ¿Qué es lo que hay? Es la misma amenaza, solo que con otra forma o de otra manera. La amenaza es destrucción. La amenaza es destrucción. Por ejemplo, ¿qué es lo que le podría esperar a estos niños de hoy día? Todos estos pequeños, llámele pequeños, que todavía no se pueden valer ellos solos. ¿Cuál es lo que les espera? ¿Usted cree que el diablo los tiene ahí como desapercibidos, que olvidados? No, el diablo nunca ha tenido olvidado y en segundo plano a los hijos, por supuesto que no, y sobre todo a los pequeños. Acuérdese que allá en Israel o en Jerusalén, el diablo usó a Herodes para matar no menos de 70 niños en Éfrata, que es cuando dice Raquel llora a los hijos en Éfrata. Es decir, ahí hay un ataque sobre los niños. Los niños siempre han tenido la terrible situación de estar en el ojo del huracán. Porque, por ejemplo, en Egipto, Faraón sabía que él tenía la sospecha que si los israelitas, había muchos hombres posteriormente, su reino sería derrotado. Y de alguna manera no estaba tan perdido. El diablo sabe que si se levanta una generación sana, una generación, hermanos, temerosa a Dios, el diablo sabe que su reino va a ser afectado. Y esa es la razón por la cual, a través de incluso de estos aparatitos, Satanás está echando a andar todas las estrategias habidas y por haber, para ver de qué manera destruye la vida de esos pequeños. De esos pequeños que ahorita que han entrado en la era de las luces, en la era de la gran tecnología, en la era de la pérdida de valores, en la era del humanismo, en la era del relativismo. El diablo no va a perder momento para atacar a esos pequeños, pero es acá, oiga bien, es acá, por ejemplo, en nuestro país en lo particular, la destrucción y la muerte y la sangre que corre en las calles casi todos los días, a tal grado que hay asesinatos hasta de 30 han habido por un día en este país. Este país se ha ganado el primer lugar en asesinatos en el mundo entero. Oiga, ¿y quiénes son? Son jóvenes que Satanás los ha controlado. Satanás los ha manejado y los ha llevado a ser los instrumentos de su reino. Y no será la excepción los pequeños que vienen naciendo. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer los padres? Es aquí donde tenemos que retomar lo que tomaron los héroes del pasado. Acuérdense que el libro de los Hebreos, y en el particular el capítulo número 11, está hablando de héroes de la fe, héroes de la fe. Entonces quiere decir que nosotros, usted madre, ustedes padres, jóvenes que están casados, oigan, ustedes que están casados, ustedes deben de vivir realidades. Ustedes deben de saber que hay un faraón que quiere hartarte a tu hijo, que quiere destruir a tu hijo. No destruirlo tanto físicamente, sino destruirlo moralmente. Y si se puede físicamente, pues ¿para qué tanta
asesinato en este tiempo, hermanos, pero es acá donde hay que echar mano a las herramientas que Dios nos otorga por medio de su palabra. Y una de las herramientas poderosas es la fe. Es la fe, es la fe. Nosotros debemos de echar mano a las armas que están en la palabra. ¿Y en qué sentido? Nosotros, usted joven, usted señora joven que está empezando a preparar hijo, no piense que si usted es un descuidado, son descuidados, van a poder preservar a sus hijos. Ustedes tienen que echar mano a la fe, como lo hizo Josabed, como lo hizo su marido, como lo hizo toda esta familia. Y aun cuando el decreto era muerte para el hijo, ellos decían: no importa, nosotros vamos a salir adelante, nosotros vamos a triunfar en esta batalla, porque nosotros no estamos solos. Eso es lo importante, que cada uno, y yo estoy hablando con creyentes, porque este asunto solo se aplica a los creyentes en Cristo Jesús. Entonces esos creyentes deben de saber que están en el ojo del huracán, y es acá donde se requiere echar mano a la fe. No importa que esto sea un caos en el campo moral, no importa que este mundo esté cabeza abajo, no importa que el diablo haya generalizado que todo es válido y que nada es nocivo para la vida, no importa. El creyente debe de saber, porque esta familia no eran del montón, estos eran del pueblo santo de Dios. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Esta gente echó mano a la fe. Ellos decían: vamos a salir, no importa que sea Faraón, Dios es más grande que Faraón. Y empezaron, hermanos, sin duda a ministrar a este niño de 3 meses, luchando con ellos. Y sin duda ponían las manos sobre el Moisésito, que bueno, así le puso la hija de Faraón, no fue la mamá. Porque cuando se lo llevaron le puso Moisés, porque Moisés significa sacado de las aguas. Entonces ella dijo: este muchachito bonito, precioso. Usted puede decir: esta muchachita bonita, preciosa. Usted debe de ministrarla, hermana. Usted debe de ministrarlo, hermano cristiano. Estoy hablando con gente que habla el mismo idioma. Aleluya. Y decir: no importa que esto esté así, no importa, pero nosotros tenemos fe que nuestro Dios nos dará la victoria. Nuestro Dios nos dará la victoria. Esa es la madre responsable. Esa es la madre que sabe que tiene un compromiso con esos pequeños. ¿Qué tal si esta familia, estos padres de Moisés, hermano, qué tal si estos padres de Moisés, fíjese bien, si estos padres de Moisés, ellos hubieran sido de aquellos padres que bueno, tienen los hijos y ahí vean televisión, les compran sus buenos celulares para que ya vayan aprendiendo ellos a manejar los asuntos, y no hay supervisión, no hay nada. ¿Qué tal si ellos hubieran sido de ese tipo de primerizos, de gente nueva que va a empezar a procrear familia? Hermanos, se harta al niño el diablo. Pero eso es lo que nosotros debemos de saber en esta tarde, que no hay a diablo no hay que darle pero ni una milésima de oportunidad, porque si le das una uña te come la mano y te harta en la totalidad. Pero es ahí, se necesita, hermanos, fe y sabiduría. Saber que a ese hijo, esa hija que Dios te ha dado, no te la ha dado para que sea del montón, para que sea estrella del Hollywood, para que sea estrella de los estrellados y que de estrella importante de este mundo. Dios te ha dado esa familia para su gloria, para que sea instrumento para sus propósitos. Esa es la razón por la cual Dios nos ha dado nuestros hijos. A mí me dio el Señor cuatro. Para eso me lo dio, para que le sirvan a Él, y le están sirviendo a Él. Pero no crea que es fácil.
en medio de un mundo contrario a todo lo que es lo honesto. No es fácil, pero el justo por la fe vivirá. Entonces necesitamos echar mano a la fe. ¿En qué base vamos a echar mano a la fe? Que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que ese niño, esa niña que Dios nos ha dado y que tú eres la madre de él o de ella, esa niña o ese niño, ese niño y esa niña va a ser un instrumento en las manos de Dios. Fe, fe, fe. Yo veo a esta niña que va a ser, no importa que la moda, ahí andan las niñas desde pequeños, los padres permiten que las niñas anden peladitas, así que aliste el cajón, porque en ese caso no puede el Señor. El niño desde pequeño, el niño antes que cumpla 7 años, ese niño o esa niña es un papel en blanco donde los padres van a escribir lo que ellos quieren en sus vidas. Así que ese es el mensaje, padres alcahuetos. Ay, que mi muchachita ya anda media pelada. Ajá. Igual que las filisteas, ¿no? Pero ese legalismo, hermano, pues llámele legalismo a la Biblia. Pero ellas tienen que tener sus amistades, porque no las podemos enclaustruar. Ellos tienen que vivir su vida en el tiempo de aquellos tiempos. Eran otros tiempos. El diablo siempre no ha dejado de ser diablo por diablo, sino por viejo. Entonces no es que antes eran otros tiempos, solo ahora lo que ha cambiado es la metodología de Satanás. Es la misma, solo que ahora de otra manera. Es de otra manera, es otra metodología. Entonces los muchachitos desde pequeños, entonces se empiezan a hormar, se les empieza a hablar de quién es Dios. Se les empieza a decir que en esta tierra somos extranjeros y peregrinos, que debemos de vivir de acuerdo a las reglas y a la demanda de lo que Dios pide. No, es que las amigas, es que los amigos. Ese fue el fracaso, hermanos, por lo cual se generó una guerra en un país y se destruyó una familia y se destruyó un país. Es decir, cuando vino Jacob de allá, de Parán Arán, vino con sus hijos, y Dina, su hija, oiga bien, Dina y su hija. Yo no sé de quién de las mujeres era hija Dina, pero tenía nana, tenía madre. Entonces dice que la tal Dinita se iba con las eteas. Allá se iba a hacer tareas, allá se iba a la internet, allá se iba a las películas, allá se iba, aleluya. Y dice que por ahí apareció un tal enamorado, que no nada de enamorado, sino la violó. Entonces, ¿a quién es el culpable ahí? Era el hermano Jacob y la hermana madre de la tal Dina. Entonces, hermanos, ¿dónde está? ¿Dónde es donde fallamos? En que no tenemos cuidado, en que nos falta visión, en que necesitamos ver con los ojos de la fe, que, hermanos, nuestros hijos no nos lo dio Dios para que sean un fracaso en este mundo y que sean los parásitos del diablo. Nuestros hijos y tus hijos, madre, Dios te los dio para que sean instrumentos para la gloria de Él. Esa es la razón principal. No te enojes conmigo, porque si no te habían dicho lo que estás oyendo, pues óyelo bien. Porque aquí no puede hacer Dios milagros cuando Dios no puede hacer milagros que no requieren milagros. Porque el que Dios cambie a un joven, ya a un adolescente, ya cuando el padre o los padres no hicieron nada por él, ya no estemos esperando milagros. Porque como decíamos en la mañana, siempre Dios hará la parte de él. Por ejemplo, en Moisés, Jocabé es el nombre, ¿verdad?
Veamos bien. Sí, Jocabed. Jocabed, hermanos, ella decía, este muchachito que es precioso, usted va a ser precioso para Dios. Y sin duda lo ministraba. En esos 3 meses decía, Señor, te lo pongo en tus manos. Este niño no lo va a matar Faraón. Este niño va a ser grande para tu gloria, Señor. Eso es pura fe. No podemos andar diciendo, este niño. Por ejemplo, yo me imagino que Jocabed decía, este niño va a ser igual a nuestros patriarcas, temeroso, va a ser igual a Enoc, este niño va a ser igual a nuestros patriarcas, Noé, estos niños van a levantar esa bandera. No es como ahora, que a los niños le ponen el nombre Luis Miguel. Luis Miguel, es decir, están imitando, están agarrando del bagaje del mundo. Nosotros necesitamos ver que nuestros hijos van a ser esa, como dijo el apóstol Pablo, que la iglesia es la verdad y la columna de la verdad. Es decir, nuestros hijos serán esos simientes, esos retoños, hermanos, que harán la diferencia. ¿Qué puede hacer usted con esos muchachitos ya echándose el cigarrón? Un milagro, Dios. Te los va a demandar, Dios. Un milagro, ya echándose la cerveza, ya el muchachito ya todo, ya con algunos rasguños. ¿Qué vas a hacer a la muchachita a los 10 años ya enamorada? Y ya el papá le dio permiso. Ya el viejo alcahueto y la viejita alcahueta, ya el otro entra como Juan por su casa allí y a saber qué. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces no estás siendo responsable con el regalo que Dios te ha dado. Entonces todos estaban esperando un mensaje diferente, ¿verdad? Como el de la mañana. No, por ahora le dio vuelta el Señor. Ahora es para las primerizas. Ahora es para esas que se quieren casar y piensan que, ay, cuando venga mi primer muñeco, cuando venga mi primer bebé, ay, qué lindo. Pero vos no sabes el lío que tenés. Porque ahora esos muñequitos ya vienen con toda la tecnología antes de nacer. Ya esos muñequitos ya vienen, ya saben cómo es que se engendran los hijos. No es como en el tiempo mío. A mí mi mamá me decía que mis hermanos menores, si se acuerdan mis hermanos menores, menores. Los hermanos menores, mamá, ¿y a dónde allá? En el piñalo allí, hijo. En el piñal allí, tu hermanito, qué bonito, mamá. Eso era antes, como dicen, que los perros se amarraban con chorizos de ahí, de Cojutepeque. Ahora ya no, hermanos, ahora se los comen los chorizos. Ahora la gente viene ya tecnológica, pero es ahí donde se necesita sabiduría de los padres. Es ahí donde se necesita madres sabias. Es ahí donde se necesitan padres sabios y que juntos lleven el arado hacia el objetivo correcto. Vamos a ver si, yo creo que apagaron el Facebook todos ya. Rosario Escobar Bonilla, pero no dicen nada. Solo dice, está viendo, vaya qué bien que estás viendo. Connie Pivaral está viendo también. Blanca Aguilar también está viendo. Margarita Ríos también está bien. Manuel Orantes también está bien. Pero escucha. Está viendo y escucha también. Porque eso es lo que necesitamos. Vamos a ver. Continuemos. Yo voy a finalizar ya, porque yo creo que ahorita van a sacar a sus papás, a sus mamás, van a sacarlos a algún lado. Ojalá no me los vayan a agarrar y me los van a llevar allá a cuarentenarlos. Pero oiga bien, fíjese, ahí está. Entonces las situaciones son adversas. Hay otro contexto que sería la pobreza, la escasez. ¿Y cómo voy a hacer con mi hijo? No lo puedo mantener. ¿Cómo mi hijo se ha enfermado? ¿Quién me lo va a sanar? La fe. Es decir, todo eso, una enfermedad para un bebé,
una escasez para darle lo que necesita ese bebé, sus alimentos, etcétera. A la verdad, muchas mujeres se van a sentir solas, el marido tal vez las dejó, solo les dejó el hijo y se fue y ni cargo se hizo, y se van a sentir solas y van a decir: aquí es donde se necesita la fe. Yo no estoy sola, diría Josabek. Nosotros no estamos solos. Faraón está con todo contra nosotros y contra nuestro bebé, pero nosotros tenemos a ese Dios poderoso. Nosotros sabemos que Él peleará nuestras batallas. Eso es lo que echaron a andar ellos. La fe. La fe. Y eso es lo que necesitamos echar. No importa que esté esto cabeza abajo, pero se necesita gente creyente, gente que le crea a Dios. Yo me recuerdo que con mis hijos, mi visión era: mis hijos todos van a ser músicos. Yo los veía como músicos. Es más, los puse a varias academias a que aprendieran, y como que no traían para eso. Pero uno debe tener alguna visión, que no está mala. Pero imagínense que yo dijera: mis hijos van a ser así como Rambo, mis hijos van a ser así como Luis Miguel, como Micaela y no sé quién más. Mis hijos van a ser aquí. Hermanos, ya los estoy condenando de una vez. Es más, por ejemplo, mis hijos nunca, aunque son varones, nunca les compré un juguete que simila una pistola, algo agresivo. Solo los juguetes eran carritos, carros. Ajá, es que el compromiso de tener hijos no es solo tener hijos. Y qué bonito el muchachito mientras lo tenés, y la muchachita mientras todavía no se te tira por la ventana, todavía la puedes controlar, pero después ya son otros dolores de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar los principios, aunque no puedan ellos ver, porque los niñitos aún desde el vientre de la madre, ellos están aprendiendo. No crea usted que no puede hablar el niño, no puede hablar, pero ya lo sabe todo. Ya no le dije pues que ya vienen tecnológicos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? A este muchachito, por la fe, yo sé que no se me va a contaminar. Yo sé que esta muchachita, aunque ya empecé a permitirle que ande peladita, pero a partir de este mensaje yo cambio. Aleluya. Porque si ahorita usted le acostumbra a andar peladita, entonces de aquí a que esté en su adolescencia, ¿por qué usted le va a estar reclamando? ¿Por qué usted le va a estar pegando? ¿Por qué va a estar disciplinando? Si usted sembró, y lo que se siembra se cosecha, Señor. Ay. Se está poniendo bravo esto. Pues eso es lo bueno. Esa es la palabra de Dios. Yo decía, mire, me vi en apuros ahorita. ¿Y qué predico, Dios mío? ¿Y qué predico? Porque yo nunca ando ahí almacenando mensajes. Yo lo que hago pues es leer y sacar ideas. Y hay veces que cuando ya viene la emergencia se me tupe la mente. No hay yo qué hacer, hermano. Y yo digo: Señor, en tu nombre. Y eso no es irresponsabilidad, porque todo predicador debe ser responsable, debe prepararse. Pero acuérdese que a mí me toca predicar hasta 7, 8 veces en la semana. ¿Y usted cree que voy a estar haciendo bosquejos y todo eso? No me queda tiempo, Señor. Hay que subirse y como dijo el Señor, cuando ustedes no tengan que hablar, yo voy a hablar. Y yo decía que hablo. Y mire por dónde me tiene Dios. Ni sabía yo que iba a predicarle a las mujeres jóvenes. Ya le aclaré, esto no es para que aquel haragán, no. Yo no leo también, yo me subo. Si nunca te has llenado y no te has empapado de la Biblia, ¿qué te va a agarrar el Espíritu Santo de dentro? El Espíritu Santo agarra lo que le hemos metido al corazón. Si le hemos metido Biblia, de ahí agarra el Señor. Ahorita está agarrando de ahí. Entonces fíjate qué compromiso los de las madres. Y las madres, por ser ellas las más maternas, las que más se identifican con esa
con ese embarazo, con ese bebé, ellas son las más indicadas. El consejito, si ya puede hablar, si ya puede medio articular, empezar a decirles: mira hijo, vos vas a ser grande para Dios, vos vas a ser grande para Dios. Y si todavía no puede hablar, vos vas a ser grande para Dios. Mira hijo, mira toda esta contaminación que hay, mira cuánto pecado, mira en los colegios, en la escuela, luego son fumadores los hipotes. Tú no vas a hacer eso, hijo, eso es fe. Tú vas a ser un siervo y vas a ser una sierva de Dios. Tú no vas a hacer eso, tú no vas a ser de ese montón. Yo confieso por la fe que tú vas a ser una persona que honre a Dios. Me imagino que todo eso lo hacía Josabet y el papá de Moisés. Me imagino que imaginen las condiciones de esclavitud, sabiendo que esa criatura le esperaba, hermanos, una vez más lodo, hacer ladrillos. Ellos decían: mi hijo no va a ser hacedor de ladrillos, mi hijo va a ser un siervo de Dios. Esos son padres que saben dónde están parados. Esos son padres que saben qué es lo que Dios quiere de lo que nos da. Esos no son padres de los padres de chocolate que tenemos ahora, que dan lástima. Ahora los padres de chocolate jamás le van a corregir un niño con un cinchacito. Eso no tienen valor, esas mamayitas no tienen valor de corregir a un bebé. Yo no digo que se tiene que llegar a la disciplina ya un poco más rigurosa, pero llega un momento que hay que optar, porque al que se ama, dice la palabra, se disciplina. Los papás de chocolates ahora no, ahora lo mejor para el niño, y que el niño pida, y que el bebé ya se birrinche el tipo, y que principios y que nada, y le bota la leche, le bota el café, le bota la comida, y se emberrincha, y allá en el mercado le agarra: yo quiero este juguete de Rambo, yo quiero esto, ay, para que mi muchachito no esté llorando. Entonces se queda hasta sin la comida la señora, y le compra el juguete de Rambo, y ahí viene el muchachito, brr, brr, brr. Yo no creo que esa era la manera de Josabet, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo? Jocamet. No creo que eso era. Ellos no. Esto es de Dios, esto va a ser de grande. Y mira, cuando empiecen a entender, ya que oyen bien y que hablan bien, las reglas de esta casa son estas. Estas son las reglas de esta casa. Porque hay una visión. Porque hay una visión. Mire qué terrible es tener un hijo, hermano, o una hija que luego se le pierda a uno. Y ahí empieza el tata. Entonces reacciona: ay, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Mejor deja de orar, porque ya se pasó el tiempo de ver sembrado lo que querías cosechar. Y si estás cosechando mal, o sea, si cosecha mal, es porque sembraste mal. Entonces no hay remedio para esos muchachos. No sé. No sé. Pero yo estoy hablando de un tema muy en particular. Eso es lo que dice Pablo: lo que se siembra se va a cosechar. Si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Pero si para el espíritu, del espíritu segaremos vida espiritual. Gálatas 6. Vida espiritual. Entonces el consejo es: si tú te enojas por esta predicación, eso es tu problema, mamadita. Es decir, esa muchacha joven: no, que estos señores como ya pasaron su vida y que quieren que los muchachitos de ahora de nosotros, estos muchachitos pues, estén así como a la antigua. Y no es lo que siempre dice Jeremías, no sé si estoy mal, dice que volvamos a la senda antigua, al camino antiguo, a la fe, a los principios y a los valores, que esos nunca dejarán de ser vigentes y de estar
en acción en todos los tiempos. Por ejemplo, a mí me impresiona como dice la Biblia, caminó Enoc 365 años. Caminó con Dios. ¿Cómo puede caminar una persona 365 años y no dar paso atrás? Es porque sabían en quién habían creído. Es que no se dejaron contaminar, porque ellos, como lo dice la misma palabra, ellos sabían que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Pero pastor, yo pensaba que usted nos iba a dar un mensaje de aliento. ¿Y qué mejor mensaje estás oyendo? Si este es un gran mensaje, que si vos tenés cabeza, si lo pones a aplicar y empezás a ordenar las cosas, mira, después vas a decir gracias por eso que predicaron en ese tiempo, en el tiempo de la cuarentena. Gracias, hermano. Si estamos todavía acá, alguna gente agradecida van a decir gracias, hermano, porque usted no se encuarteló, usted no se encuevó y siguió predicando la palabra. Y esa palabra rescató a mis hijos, porque yo eché mano a la fe y los ministré y confesé que ellos iban a ser gente bendecida. Y ahora lo son. Son diáconos, son diaconisas, son gente honesta. Ahí está. Por ejemplo, yo decía, a manera de tema, oiga bien, yo voy finalizando. Yo decía a manera de tema, la madre heroína que por la fe salvó de la muerte a su hijo. Hoy es el día de las heroínas. Hoy es el día que las mujeres se etiqueten de heroínas. Las madres. La heroína que por la fe, la madre heroína que por la fe. Si esta mujer hubiese sido de esas hermanitas así que, Dios mío, qué esperanza, que no se hubiese escapado el tal niño bonito, se lo comes, Faraón. Pero la fe. Ahora vamos a ver, en el principio de lo que se siembra es lo que se cosecha. Vamos a ver, oiga bien, que con esto voy finalizando. Los que tengan oídos y que los tienen un poco tapaditos, métase algo ahí, el dedo, y sáquese el acerumbe. Vamos, oiga lo que le voy a decir. Esto es importante, porque siempre la fe tiene resultados. Lo que leíamos en este capítulo número 11 del libro de los Hechos es importante, es maravilloso. Verso 27 que leíamos, hermanos, mire qué importante es esto. Oiga bien, se lo voy a leer una vez más. Del versículo, versículo 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. No le había sido fácil esto, pero la fe supera las dificultades. Por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¡Poderoso! Lo vieron niño hermoso. Yo decía en la mañana que ellos vieron por la fe lo que Moisés iba a hacer. Ellos vieron un instrumento poderoso en Moisés, y eso les hizo no tenerle miedo al decreto del rey, y se rebuscaron, como dicen en el común. Y sigue diciendo, oiga bien, con esto vamos finalizando, por los que se van ya a dormir o no sé qué. Por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y me llama el verso 27 también, por la fe dejó a Egipto y no temiendo, mire casi las características de la mamá, y no temiendo a la ira del rey,
porque él estuvo como viendo a lo invisible. Es decir, esta pareja o Jozabed, ella sembró fe, sembró Dios en su hijo. Y lo que se siembra, se cosecha. Aquí vemos a un Moisés. ¿Y de dónde sale este muchacho con estas actitudes, hermano? ¿De dónde sale un Moisés con esta actitud de siendo él el futuro faraón? Dice: yo no quiero esta raza, yo soy de esta raza, yo soy hebreo. Se identifica con su raza, con su Dios. Y dice: esta riqueza, esta gloria, no, dijo, esto no es nada para la gloria que me espera. Y por la fe renuncia a la grandeza de Egipto. Es decir, es una acción, es una ¿cómo le llamaríamos? Vamos a ver, una réplica de la mamá. Es una réplica de la mamá. ¿A dónde aprendió? ¿En qué universidad aprendió este hombre a ser enérgico, a ser un hombre con decisiones extraordinarias? ¿A dónde? ¿En qué colegio teológico? ¿Sabe cuál fue el colegio de él? El ADN de su mamá. Porque al niño aún desde pequeño se le va imprimiendo a Dios. Ay, madres, desde pequeño. Entonces este muchachito ya cuando grande, no lo mareó la riqueza, no lo mareó la fama, no lo mareó la gloria. Dice: por la fe renuncia a ser llamado hijo de Faraón, de la hija de Faraón. Por la fe deja Egipto. Por la fe renuncia a la gloria de Egipto. Eso es lo que se sembró en él. Y eso es lo que se reproduce en Moisés, lo que sembró su madre. Ay, Erika y Dania, amén. Ayúdanos, Dios, a poder criar a nuestros hijos de la mejor manera. Danos sabiduría para guiarlos en tus caminos. Amén. Raquel Baquis, Dios bendiga. Eso es lo que Dios, ese es el resultado de las siembras. Y vamos a ver, la madre heroína que por la fe salvó a su hijo, produjo un héroe de la fe que se convirtió en el libertador de aquel pueblo que tenía 400 y pico de años de estar esclavizado. Qué aportes tremendos para la obra de Dios dejan las personas de fe. Qué aporte tan poderoso. Dios, el ADN de esa madre no era una madre alcahueta. Esa madre sabía dar órdenes, sabía dar amor, y ahí lo vemos con los otros hijos, porque los otros hijos no estaban tan perdidos. ¿Quién era el otro hijo? Vamos a ver si recuerdan. Aarón. Eran gente de Dios. Y María era gente de Dios. Eran gente que acompañaron a Moisés, eran gente de fe. Claro que no tenían este nivel de fe de Moisés. Entonces Dios lo prueba. Le dice: mira, todo esto es tuyo. Pero dice: no, esto no es nada, porque él por la fe, y es más, se identificó en el vituperio de Cristo. ¿Quién quiere tener hijos? Las mujeres
jóvenes, con ellos estoy hablando. ¿Quién de ustedes quieren tener hijos, aportar hijos para la gloria de Dios? Aportar hijas para la gloria de Dios. ¿Usted cree que así, con esa forma de crear hijos, así va a aportar algo bueno? Yo no digo que usted sea cruel, usted debe de ser sabio para criar a sus hijos. ¿Quién quiere aportar Moiséses? ¿Quién quiere aportar ese tipo de gente que son pilares, que son inamovibles en su fe? Es increíble. ¿Usted cree que cuando le dice, cuando las 10 plagas, toda vez que decía Moisés, decía, era pura fe, él decía, lo va a hacer Dios, yo tengo fe que lo va a hacer, ¡fua! Salía la plaga, ¡fua! La plaga. ¿Usted cree que era un asunto así de imaginación, cuando está en el mar y le dice el Señor, mira, Moisés le dice, ¿y por qué estás ahorita orando? Ahorita dile al pueblo. Ese era un acto de fe. Cuando él agarra la vara, dice, bueno, no se dice si fue personalmente que Dios le habló, puede haber sido un reflejo. Dijo, no, si yo tengo fe, este mar, mire lo que se cosecha, mire las cosechas que dan los responsables. Se convierten en libertadores poderosos. Y se para Moisés. En aquella película se le paran los pelos a uno cuando se mira en una piedra, y hizo el tipo y levanta la vara y dirige la vara y ¡wow! Eso es fe. Ay, Señor, y hubiera la fe que yo tengo, dicen algunos aquí en este tiempo. Es que yo tengo fe que me voy a sanar, hermano. Pero saber de qué fe. Cuando ese tipo agarra, voy a usar esa palabra para que ese lenguaje más conocido aquí en el abulengo salvadoreño. Dice, se para y dice, ábrase. Esa palabra que dijo fue fe. Y cuando allá las aguas son amargas, echale a Moisés un árbol a estas aguas y yo he hecho estas aguas y se van a convertir en aguas dulces. Fe. Háblale a la piedra, a la roca. Yo voy a hablar por la fe. Es que ser un gigante. Pero eso fue herencia. Fueron valores y principios que se le engendraron. Le engendró su mamá. Su mamá. ¿Qué quieres que sean tus hijos? Madre soltera y alcahueta. Las heroínas salvan a sus hijos de la muerte por la fe. Y estos se convierten en héroes de la fe. Cierra tus ojos.